Buenos días, amiga y amigo. Qué bueno que estamos aquí otra vez. La palabra de Dios está llenando nuestro corazón en esta semana, ¿verdad? Nosotros estamos entendiendo lo que significa encontrarse con el Dios verdadero y el cambio que Él puede hacer en nuestras vidas. Hoy hay un encuentro especial que nosotros vamos a ver en el Evangelio de Marcos. Ya cuando Jesús estaba aquí en la tierra como hombre. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, vamos a leer a partir del versículo 6, dice así la palabra de Dios. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 2 y versículo 13. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio el permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Un hombre que vivía más una vida de fiera, de animal, que de ser humano. Ya su apariencia no pareciera ser un ser humano, su apariencia era como animal, dominado por demonios que aturdían su mente, que hablaban en su lugar, porque él ya no actuaba por sí, él ya no pensaba por sí, ni siquiera hablaba por sí, porque todo era controlado por los demonios, hasta que finalmente él estaba allí y ve a alguien diferente. Este hombre que vivía entre los sepulcros, en el cementerio, un hombre que asustaba a las personas, estaba representando perfectamente a la humanidad perdida, hasta que Cristo vino a su encuentro. Y cuando Cristo viene a su encuentro con una sola mano levantada, Jesucristo impide el trabajo de los demonios y detiene a este hombre donde estaba. Este hombre mira a Jesús, en el interior de su corazón hay un ruego por salvación, hay un ruego por libertad, y él corre en dirección a Cristo, pero ya no puede avanzar. Y finalmente cuando va a hablar, cuando intenta decir algo, los que hablan no son los demonios, no es él, pero Jesús, con un único mandato, con su voz pacífica, expulsa para siempre de aquel hombre los demonios que le estaban perturbando, le devuelve la conciencia, le devuelve la salud, le devuelve la paz. Sabe, querido, que de la misma manera, con un único sacrificio, Jesús destruyó para siempre el imperio satánico sobre la humanidad. Y su mensaje puro del evangelio simple, sencillo, devuelve la conciencia, devuelve la sanidad, devuelve la paz a todo ser humano que al reconocer a este Cristo, corre, se postra y lo adora. Sabe que este hombre nunca más fue el mismo. Él se transformó en el primer misionero de Decápolis, diciendo a todas las personas qué hizo Jesús por él. Fue el primero de aquella región a predicar de Jesús. Él nunca más se olvidó de aquella mano que se levantó a su favor, y nunca más se olvidó de aquella voz que lo liberó para siempre de la esclavitud que él vivía. Nunca más este hombre fue el mismo. De una vida en los sepulcros, de una vida en el cementerio, él fue llevado a una vida de paz con los suyos. Antes él era despreciado, antes él era desvalorado, antes él traía temor, pero ahora él era buscado. Las personas querían escuchar de él. ¿Qué te pasó? Nosotros reconocemos lo que antes vivía, cómo antes estaba. ¿Qué sucedió contigo? Él ya no más olía a muerte, ahora él exhalaba vida. Y aquello que un día fue el cementerio, fue para él un lugar de terror, un lugar de miedo, un lugar de soledad. El cementerio fue para él ahora un constante y eterno recuerdo del mejor encuentro que transformó su vida. ¿Sabe lo que llevó a este hombre a la condición en que él vivía? Nada más y nada menos que el pecado. El pecado llevó a este hombre a esta condición de parecerse más a un animal que a Dios.
que a un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Es tanto que los mismos demonios dijeron: déjanos entrar en los cerdos, porque cerdo y humano para Satanás es igual, da igual, es lo mismo, no importa cuál es la criatura. Él simplemente viene para matar, robar y destruir. No importa si es un animal, si es un ser humano, da igual, pero para Cristo no. Aquel hombre no era comparado a un cerdo, aquel hombre no era comparado a una fiera, aquel hombre no era comparado a un nada, aquel hombre era un hijo de él, que le había cruzado toda una tempestad para devolver a aquel hombre la conciencia, devolver la sanidad, devolver la paz y su propia familia ser restaurada. Porque cuando él pide a Jesús: déjame ir contigo, Jesús, déjame seguirte, Jesús dice: no, vete a los tuyos, dile a los tuyos lo que yo hice por ti, ve a tu familia y habla a tu familia lo que yo hice por ti, le estaba diciendo Jesús. Querido, ¿cuál es el pecado que te está aturdiendo? ¿Cuál es el pecado que está robando tu conciencia? ¿Cuál es el pecado que está robando tu sanidad? ¿Cuál es el pecado que está teniendo el poder sobre ti, que está destruyendo tu vida? Porque yo vengo a decirte: Jesús aún es el mismo, tiene el mismo poder, tiene la misma intención, tiene la misma misericordia y el mismo amor. Y este Jesús viene con autoridad, viene con poder a librarte para siempre del pecado que te está impidiendo probar las bendiciones y maravillas del cielo. El pecado destruye, el pecado ahoga, el pecado nos agobia, el pecado va rompiendo en nuestra vida cada cosa que nos podría hacer feliz. El pecado rompe las familias, el pecado destruye los planes, el pecado acaba con todo aquello que puede producir vida al ser humano. Y solo Jesús y solo un encuentro con Él finalmente trae libertad, trae alivio, devuelve la conciencia para que todo aquello que la gente me venga a hablar de Cristo, yo no sea confundida, yo no sea engañada, porque yo sé, tengo la conciencia que Él ha puesto en mí de quién es Él, de cuál es su voluntad, de cómo yo debo vivir. ¿Cuál es el pecado que te está impidiendo vivir una realidad de experiencia con Cristo? Jesús fue al encuentro de este hombre, lo transformó para siempre. Y este hombre, en vez de ser un pecador hundido en el pecado que vivía, se transformó en un pecador rescatado que con su voz anunciaba a todos y especialmente a su familia lo que Cristo hizo por él. Este hombre representaba la humanidad, una humanidad perdida, una humanidad desfigurada por el pecado, con un imperio satánico sobre ella, pero con un Jesús que no levantó solo una mano, sino que las dos manos de Él fueron extendidas con clavos, sus pies también heridos con clavos, su cabeza con una corona de espinas, su costado herido con una lanza, para decir basta al pecado, para que nosotros volviéramos a tener una conciencia real de quién es Él y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Jesús aún es el mismo, Jesús tiene el mismo poder, Jesús tiene la misma intención, que es lo que tú quieres. Porque yo vengo a invitarte hoy a decirte: abandona el pecado y ve al encuentro con Cristo. Deja que sea Jesús el que te libere, deja que sea Jesús el que te limpia, deja que sea Jesús el que finalmente devuelve tu sanidad, devuelve tu conciencia, devuelve tu paz. Y mientras tú abandonas el pecado que te destruye, Jesucristo hace de ti una nueva criatura, te devuelve la familia, te restaura los planes, te restaura la vida, para que tú te transformes en un pecador rescatado que con tu voz revela a los demás qué grandes cosas hizo Cristo por ti. Él tiene la misma intención. Solo necesitamos tener un encuentro para que este cementerio de muerte que este mundo represente simplemente sea un recuerdo del encuentro real que tengo con el Señor, que me ha liberado, para que yo ande con Él todos los días de mi vida y habite en las moradas celestiales que Él tiene preparado para mí y para ti. Esta es tu voluntad, ese es tu querer, porque esta es toda la intención de Cristo. Que en el encuentro del cementerio tú veas a un Salvador vivo, y a través de este Salvador tú veas una vida completa, rescatada, restaurada, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga hoy. Dios va a tu encuentro hoy. Esté listo para correr hacia Él como hizo ese hombre cuando aún tenía un poquito solo de conciencia en Él, y cuando se postró, Jesucristo se levantó a su favor y todo lo demás
tú ya sabes lo impresionante que es. Entonces deja a Jesús actuar en tu vida, abandona todo aquello que te aleja de Él y probarás de la sanidad, de la paz mental y de la conciencia de la grandeza de nuestro Salvador. Dios te bendiga, disfruta de este día con Él y nos vemos mañana.